Inspiración. Leer, Portada. releer, Desenlace. perder el miedo, Poemas. ejercicios, Disciplina. escribe, Creatividad. cuento, Inspiración. nudo. Novelas. No dejes para mañana lo que puedes escribir hoy. Una coproducción de Emprendiéndola y Editorial Pispirispis. Episodio 1. Quiero escribir, pero no sé de qué. Tati, hola. Hola Alex, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué chévere volver. Episodio ya 1. El anterior era pues como el tráiler, episodio 0. Y aquí estamos de vuelta. Esperamos que quienes escucharon el tráiler, ojalá estén ahí y hayan traído a un amigo. Seguro. Que haya más gente escuchándonos. Nos presentamos de nuevo para que nos conozcan. Por Mi aquí nombre ya es anda. Tatiana Gutiérrez, editora Muy bien. De la editorial. Pispirispis. Muy bien, de la editorial Pispirispis. Y mi nombre es Alexander, Alexander Parrales Arango, de Emprendiéndola, un medio de comunicación especializado en emprendimiento. Tati, tengo un dilema. Cuéntamelo. Pues imagínate que yo quiero escribir, como te dije, inclusive tengo unas cosas por ahí guardadas, pero sabes que a veces tengo esa duda existencial de si eso que tengo escrito o eso sí, o eso que voy a escribir, si eso vale la pena, si vale la pena escribirlo, o sea, ¿será que ese tema sí le gusta a la gente? ¿Será que ese tema del que yo quiero escribir pues le hace sentido a otra persona? O sea, creo que a veces uno se puede dar mucho látigo y decir, no, es que lo que yo escribo son bobadas, eso, pues eso para qué. Entonces, ¿cómo hace uno, Tati, para saber que, pues, que el tema sobre el que uno quiere escribir vale la pena? Bueno, lo primero es perder el miedo, ¿verdad? Ujú. Que todo lo que me has dicho hasta el momento nace desde el miedo. Ok. Es básicamente ese autoflagelo de por qué lo mío no sirve y lo de todo el mundo sí. No, no es tan así. Y para perder ese miedo, pues claramente sí hay unos ejercicios, sí hay formas como unas pequeñas técnicas y unos pequeños ejercicios que uno puede ir haciendo porque la escritura es como un músculo Ok, que sí. uno tiene que empezar a fortalecer. Y la única manera de fortalecer un músculo es trabajándolo todos los días, en pequeñas dosis o en grandes dosis, pero hacerlo, ¿cierto? Es más la intención de eh, el ejercicio mismo, ¿verdad? ¿De qué escribir? Me preguntas. De Sí. lo que quieras, De de lo, lo que te nazca, de lo que te literalmente es de salga lo que uno del quiera. corazón, exactamente. De lo que te salga y lo voy a decir así, de las entrañas, porque Mm. es que finalmente el ejercicio de escribir es un ejercicio muy, muy interno. Estés hablando de matemática pura, o sea, no sé, de lo que estés hablando, es una cosa muy, muy interna. Lo primero, digamos, como el primer consejo que yo quisiera como poder dar es nunca sentarse a escribir pensando en que vas a publicar y vas a hacer un bestseller. Ok. Esa va a ser tu primera eh, barrera a la hora de escribir. Ha- Hazlo solo por el gusto de hacerlo, por el gusto de escribirlo. Una cosa que es muy importante es, y que ahí es, digamos, donde entramos también los editores un poco al final, y es el ejercicio que hacemos, y es escribir como hablas, escribir para que te entiendan, ¿cierto? Entonces uno se pone a meterle mucha técnica, que no la sabe además, que la desconoce, y ahí es donde empieza a titubear en la escritura, incluso hablando lo hacemos, y si no, mírame. Pero bueno, el caso es que no meterle mucha técnica, métele más corazón, más desde adentro, y ahí empieza como a fluir,
de alguna manera. Nunca pensar en que te sientas con la intención de escribir, eh, y en la primera sentada vas a hacer tu primer capítulo. Eso no va a pasar nunca. Eso no va a pasar. Hay, como te digo, hay una serie de previos antes de eso, ¿sí? Empezar a aterrizar la idea de por qué, de dónde qué escribo, ¿cierto? Mm, y bueno, pues ahí hay tipos de libros, ahí hay tipos de, pero cualquier cosa es un detonante. Tati, entonces, digamos que si las personas que nos están escuchando, alguno por ahí dice, Tatiana, lo que pasa es que yo siempre me he soñado escribiendo una novela. eh, no sé, o sea, ¿cuál sería una recomendación, digamos, por ejemplo, para una persona que ya tiene, pues que tiene una idea es que es muy curioso porque es como tener la idea de cuál es el producto que yo me sueño como producto terminado, me sueño escribiéndome una novela, pero no sé cómo empezar, o sea, casi que me da la impresión de que no quisiera que la novela apareciera mágicamente, si yo quisiera, por ejemplo, escribirla, como que qué rico que apareciera mágicamente ya escritas esas 382 páginas, pero no funciona así, o sea, Mira, cómo arrancar con la página cero de, claro, de la idea al papel, cómo, básicamente, es como, cómo empezar. Lo que te decía, o sea, uno empieza, digamos, cualquier cosa lo detona. Las mejores historias están en la puerta de la casa, en el jardín, o sea, uno cree que están por ahí al otro lado del mundo y no. Escritores como Allende, como Márquez, García Márquez, este tipo de escritores escriben de su entorno, de sus vivencias, de lo que les pasa día a día, ¿cierto? Y finalmente también la escritura es como un salvavidas, Ujú. porque uno empieza a escribir de eso que pasa en el cotidiano, de eso que pasa en su día a día. Entonces, la pregunta es, te respondo, perdón, empieza a crear tus personajes, a imaginártelos dentro de una situación, dentro de un contexto cultural, social, económico. Entonces empiezas a crear esos personajes y esos personajes pueden ser, no sé, voy a decir cualquier cosa, tu tía malvada que te hizo todo el daño del mundo cuando estabas adolescente. Ese personaje en tu historia puede ser simplemente un gato, un perro, ¿cierto? Pero es un personaje, incluso los objetos son personajes. Entonces empiezas a recrear esa historia en tu cabeza y a crear un mapa mental que vas a ir poniendo en un papel. Esas ideas hay que empezar a rayarlas desordenadamente. Y mañana cuando te vayas a sentar a hacerlo con juicio, pues claramente vas a desechar muchas, pero vas a empezar obviamente a hacer un embudo y en ese embudo vas ya a crear tu historia, ¿cierto? La que te imaginaste desde el principio. O sea que recapitulando por allí un poquito, si estoy entendiendo bien el hilo, es si yo lo que quisiera escribir es, por ejemplo, ese tipo de libros, una novela, un cuento, o sea, muy como en la onda de la escritura de ficción que llaman, Ujú. eh, la recomendación sería, pues, en vez de sentarme directamente, hoy me voy a sentar a escribir el primer capítulo de mi novela, la recomendación sería más bien, empieza a escribir ideas Sí. que las que tengas, así parezcan que no tienen relación unas con otras. Incoherentes. Exacto, así sea, por ejemplo, una descripción, como dijiste, una descripción de una persona, una descripción de un objeto, que eventualmente, en la medida que voy escribiendo ese tipo de cosas, pues a la final, como tú lo decías en nuestro episodio anterior, es como armar un rompecabezas, como que tú terminas armando un poquito las piezas primero, escribiendo las piezas, que después lo más seguro es que terminen juntándose y cobrando vida. Es como más o menos por ahí puede Exactamente. ir la onda.
Exactamente, de eso se trata. O sea, haz como una lista. Puedes hacer también una lista de qué quiero escribir, ¿cierto? ¿De qué quiero escribir? Unos 5 o 6 temas, ¿sí? Ujú, Y empiezas a poner, quiero escribir sobre la vejez. Me parece como tan chévere ese tema de los que salen a montar bicicleta y se van y miran esas montañas, ¿cierto? No sé, y empiezas ¿y cuál de esas después? Porque además hay una cosa súper importante y eso creo que lo voy a recalcar en cada capítulo y es dejar reposar el texto. El texto siempre necesita reposo, necesita que te apartes un poquito de él. Entonces, tú empiezas a escribir las ideas. Pasa mucho que tienes esa idea. ujú, Quieres escribir tu novela y tienes una idea muy gruesa de lo que quieres escribir. Y de pronto estás en una comida con unos amigos y se te dispara un capítulo, una escena, algo, y no tienes cómo escribirlo ahí en ese momento, pues no tienes como, anótalo en el celular, anota como noticas, noticas, ujú. y lo que tú dices, después empezamos a armar ese rompecabezas. Esos son claves importantes pues a la hora de escribir, además que vas perdiendo el miedo. Tati, y voy intuyendo que posiblemente para nuestros oyentes que la búsqueda de la escritura tal vez es no una novela, no un cuento, sino posiblemente un libro más como de sobre temas en los cuales trabajan en sus profesiones, o si de pronto son profesores, o temas con los cuales tienen una relación profesional, posiblemente sea un poquito más sencillo porque tal vez por temas de trabajo ya de hecho les ha tocado escribir cosas, ¿no? Posiblemente en las notas, yo fui profesor universitario y tomaba muchas notas de libros, extractos para preparar las clases y eso en últimas terminaba convirtiéndose en material eh, propio. Tal vez si yo en algún momento rescatara esas notas que tomaba para preparar clase, eventualmente esas notas se transforman, pudieran ser un insumo para transformarse en un libro, pues Por posiblemente supuesto. ese mundo de ese tipo de libros tal vez sea, entre comillas, recalco, más sencillo. Pues yo no, Por lo menos para no, arrancar. yo no me atrevería a decir que más sencillo, Ok. pero sí es otra vía, Ujú. ¿cierto? Y digamos, tú ahí abres un poco como el panorama a qué tipo de libro deberíamos escribir o pues, la pregunta inicial, ¿cierto? Y es que no hay un tema, no hay un tipo de libro. Em, Cualquier cosa puede ser un libro, puede ser una historia maravillosa, ¿sí? Contar historias con imágenes también es fantástico. Entonces hay gente que tiene la habilidad de ilustrar, de recrear una situación, un momento desde el dibujo, ¿cierto? Que tenga 3, 4 frases de los personajes. Eso también, por ejemplo, en libros de niños, eso pasa mucho. Si me permites, te cuento una anécdota de, Claro, de Tati. una persona que me contactó. Me pareció súper bonito. El señor es un ingeniero civil. Ujú. Tiene un niño hace 2 o 3 años. Es papá pues por primera vez. Y empezó a encontrar que los momentos más bonitos en familia, con su esposa, con su hijo, era cuando estaban cocinando. Entonces, eh, se le volvió una manera de estar con el hijo, se le volvió una manera de enseñarle, porque entonces le enseña el orden, le enseña, no sé, el respeto en la cocina, el orden de las cosas, bla, bla, bla. Pasan tiempo juntos y a partir de eso el Señor se imaginó un libro y ríete el libro tan divino, ¿sí? Entonces, pero el 90% del libro es ilustrado.
¿sí? Ujú. Porque él lo pensó justamente para niños muy pequeños como el de él, que todavía no leen, pero que pueden hojear el libro y empezar a enamorarse de ellos, ¿sí ves? Entonces, claro, la imagen también habla También. Y pues y una imagen el habla más que famoso mil dicho. palabras. Exactamente, el famoso dicho. Entonces, recapitulando una vez más, ya casi que cerrando este episodio número 1 de nuestro podcast, no dejes para mañana lo que puedes escribir hoy. La invitación a nuestros oyentes, amigos que nos escuchan allí es atrévanse a escribir, o sea, empezar a hacerlo. Mira qué bonito ejemplo el de la persona que nos cuentas que una situación cotidiana, muy entrañable, ¿cierto? La relación con su hijo, la relación que se fomentó allí cocinando, en últimas termina convirtiéndose en la idea de un libro, que no necesariamente, porque entiendo que él no es un ilustrador realmente, pero tiene todas las ideas de qué es lo que quiere ver en su libro y las puso en papel, o sea, yo quiero ver esto, el libro es así. Entonces tomó la iniciativa y hágale, o sea, creo que a veces nos complicamos y nos ponemos a Eso. como a sobrepensar las cosas posiblemente. Yo creo que es un poco eso, Sí. dejar de pensar tanto en lo que puede ser eh, y simplemente hacerlo. Yo creo que la escritura, como te lo dije en algún momento en la conversación, em, es terapia, es un salvavidas. Entonces, solo como terapia. Incluso hay cantidad de ejercicios que se recomiendan para calmar un poco la ansiedad, para calmar un poco, no sé, soledades y tristezas. Bueno, yo no soy terapeuta, pero sé que hay muchas terapias que te invitan a escribir y a escribir diario, a hacer una bitácora, a hacer un diario. Los diarios se vuelven libros, todavía existen. Entonces, yo creo que la invitación es a eso, a perder el miedo, a escribir sin tanto prejuicio y sin tanto expectativa, sin Ujú. meterle tanta expectativa. Yo creo que eso es lo que más nos genera ansiedad, nos genera miedo, por supuesto. Entonces, el tema em, hay una palabra exacta que se me va en este momento, la frustración, porque se Ujú. vuelve muy frustrante cuando tú empiezas a escribir y ves que es como medio incoherente y esto en ningún momento se va a volver un bestseller, entonces ya, y lo dejas todo a un lado y lo tiras. No, justamente la invitación es a todo lo contrario. Y lo que te decía, leer es un ejercicio de leer y releer y reescribir, porque tú dejas el texto reposar una semana, 2 semanas, cuando ya de verdad estás en serio, digamos, como en el proceso, y vuelves y lo miras, y tú mismo dices, no, esto no se entiende, esto mejor acá, porque los tiempos, hay que tener claros los tiempos, el espacio, los personajes, hacerlo creíble. Especialmente. A ti, ahí está. Entonces, tarea, dejamos tarea o qué para nuestros oyentes que se animen a escribir esas primeras ideas. Me pongo la autotarea de empezar a dejarle, ponerle tanta traba y tanto pienso ¿será que escribo o no escribo? Y más bien escribo y ya con el tiempo pues veremos. En la reposada del texto me daré cuenta que por dónde van las cosas, por qué camino van tomando. Y le dejamos esa tarea también allí a nuestros escuchas que puedan empezar a escribir. Si nos quieren compartir un poco de lo que escriban, pues allí en las notas del episodio estarán nuestros puntos de contacto para que nos vayan contando cómo van avanzando con su escritura. Tati, nos vemos en el próximo episodio, ¿no? Ya vamos a empezar a darle forma. En los siguientes episodios ya vamos a dar el salto. Sí, sí, Ah, sí, sí, ya. esa es la idea, ya empezar como a
lo que tú dices, a hacer algunos ejercicios, mm, de, para empezar a soltar esa mano. Exacto, ya vamos a empezar a ejercitarnos en serio. Tati, chao. Chao, No, muchas gracias. bueno, no dejes para mañana lo que puedes escribir hoy. Es un podcast de Emprendiéndola y Editorial Pispirispis. El diseño sonoro y la música original es de Frank Valencia. Los textos y la idea original son de Tatiana Gutiérrez y Alexander Parrales. Este podcast es una producción de INIAR Audiolab. Más información en iniar-audiolab.com.